Estamos en el Paseo Juan Aparicio de Torrevieja, en la provincia de Alicante, junto a su muelle pesquero, y aquí se libró un episodio muy poco conocido de la historia moderna de España. Con el fin de la Guerra de Independencia española en 1814, el rey Fernando VII regresa a España. Sin embargo, el país estaba dividido entre aquellos que defendían la primera Constitución, proclamada por las Cortes de Cádiz, y los partidarios de que se volviera a instaurar el absolutismo monárquico. A pesar de que el propio rey había asegurado que se mantendría una monarquía constitucional, esto no fue así, y se fue forjando todo un plan para la vuelta del absolutismo. En 1820 tiene lugar un alzamiento militar encabezado por el teniente coronel Rafael Riego en Cabezas de San Juan, cuya finalidad fue la de restablecer la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz de 1812 y abolida por Fernando VII tras su llegada. Se inicia un periodo denominado por la historiografía como trienio liberal, que abarca del año 1820 a 1823, y donde se van a poner en práctica todas aquellas premisas aprobadas por la primera Constitución de Cádiz. Parece que estamos ante una época de cierta estabilidad política y social. Se garantizan las libertades, aunque en el fondo había cierta tensión, debido a que numerosos sectores de la población se mantenían partidarios de la vuelta a un régimen absolutista. Hacia la primavera de 1822 estalla un conflicto armado entre los defensores de la Constitución, llamados liberales, y los absolutistas, defensores estos de una monarquía absoluta con Fernando VII a la cabeza. Dicho enfrentamiento recibió el nombre de Guerra Realista y se extendió hasta finales del año 1823. Existen numerosos historiadores, como Ángel Vagamonde o Josep Fontana, que dedican interesantes estudios al respecto. Empeñado Fernando VII en restablecer una monarquía absoluta, este pedirá ayuda internacional con el fin de sofocar cualquier revuelta liberal e imponer a la fuerza sus objetivos. Así pues, en 1823 llega a España, procedente de Francia, un importante contingente militar a las órdenes del duque de Angulema, recibiendo el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. En el Levante peninsular destacan numerosos escenarios de interés en este periodo, ¿no? Por un lado tenemos la ciudad de Cartagena y por otro lado Alicante, ambos focos de resistencia liberal. Los franceses intentaron tomar Cartagena el 7 de agosto de 1823, pero fueron repelidos por una división al mando del general Torrijos. El fuego duró desde las 8 a las 12 de la mañana, causando un total de 150 muertos por parte de las tropas francesas y tan solo uno por parte de los liberales, según cuenta la prensa de la época. José María Torrijos y Uriarte, más conocido como General Torrijos, fue un militar liberal español que nace en Madrid en el año 1791 y será una figura destacada tanto durante la Guerra de la Independencia española como en episodios posteriores del trienio liberal y la Guerra Realista, combatiendo contra los 100.000 hijos de San Luis. Nombrado gobernador militar de Murcia, Cartagena y Alicante en 1814, fue detenido en 1817 por conspirar contra la monarquía de Fernando VII y encerrado primero en el castillo de Santa Bárbara de Alicante y más tarde en la cárcel de la Inquisición de Murcia, aunque éste será liberado tras el pronunciamiento de Riego y el establecimiento del trienio liberal en 1820.
Días antes de ser atacada Cartagena, según publica el Diario Patriótico de la Unión Española, en Alicante fue sorprendido y fusilado un espía con documentación relevante sobre la intención de la toma de Cartagena por parte de los franceses. Entre las 7 y las 8 de la mañana del 7 de agosto de 1823, desde el castillo de la Atalaya, situado en las afueras de Cartagena, se divisa como una división francesa avanza a tiro de cañón por el norte hasta la barriada de San Antón. Inmediatamente se da la voz de alarma y Cartagena se prepara para repeler el ataque francés por tierra a las órdenes de los generales Torrijos y Valencey. El enfrentamiento fue todo un éxito para las tropas liberales, ¿no? Que apenas sufrieron bajas, obligando a los franceses y absolutistas a retirarse hacia el norte. Algunos de ellos se refugiaron en tierra de Orihuela, donde existían numerosos partidarios y defensores del poder absolutista de Fernando VII. La victoria liberal fue rápidamente plasmada en la prensa de la época, mostrando a Cartagena como un bastión inexpugnable de la libertad de España. El siguiente paso sería el de embarcarse en Cartagena y atracar en el puerto de Alicante, para atacar desde allí la retaguardia de los franceses, que ya estaban acosando tierras alicantinas. Sobre las 6 de la tarde del día 17 de agosto de 1823, una milicia liberal formada por unos 80 voluntarios al mando del capitán don José Jiménez se embarcaron en la isla de Tabarca con destino a Torrevieja. El Diario Patriótico de la Unión Española recoge con detalle este episodio de la guerra realista. No es más que uno de los objetivos marcados por las tropas liberales de barrer la costa valenciana de la ocupación francesa, y siendo justo Torrevieja un punto estratégico que se situaba entre las ciudades de Cartagena y Alicante. Aquella tarde del 17 de agosto parten de Tabarca el falucho llamado El Caballo, capitaneado por Bautista Viñes, el falucho denominado El Humilde Liberal, con su capitán Juan Ramón Rochel, y el laúd nombrado El Valiente, con el comandante Pedro Marqués, junto con otros 3 botes de pesca. Un falucho es una embarcación no muy grande, aunque espaciosa por dentro, con la proa puntiaguda y que se impulsa mediante vela latina, y cuyo mástil está inclinado hacia la proa, es decir, hacia adelante. En cuanto al laúd, pues es también una embarcación pequeña, impulsada mediante vela latina, aunque en este caso pues dispone de varios mástiles rectos, uno de ellos en la popa o en la parte trasera de la embarcación. Siguiendo la narración del Diario Patriótico de la Unión Española, hechos a la vela, llegaron a la 1 de la madrugada del día siguiente al cabo de Cerver, y noticiosos de que aquellos alrededores se hallaban infestados de algunas partidas de facciosos, desembarcó el capitán con solo 8 hombres para hacer un reconocimiento. Nos encontramos en Cabo Cervera. Aquí puso por primera vez pies en tierra la expedición liberal, que tenía como objetivo tomar la localidad de Torrevieja, aunque el paisaje actual dista mucho de lo que encontraron en el año 1823. En la parte más alta del cabo se situaba una torre de vigilancia costera, construida en el siglo XV, para prevenir posibles incursiones piratas y contrabandistas. Era la llamada Torre de Capcerver, hoy en día más conocida como Torre del Moro.
Como podemos observar, se trata de una estructura de planta circular construida en mampostería y cuya imagen actual dista mucho de lo que fue en su origen. En torno a este edificio existían otras construcciones secundarias, como una vivienda para el cuerpo de guardia, unos almacenes y un aljibe. Fijaros las vistas que tenían desde lo alto de la torre. Desde aquí se podía divisar desde el Cabo de Santa Pola hasta la bahía de Torrevieja. Imagen hoy completamente distinta, pues una de las causas, la masificación urbanística. Parece ser que la noche del 17 de agosto de 1823, la torre de Cap Cerver no estuvo operativa, dado que los milicianos liberales pudieron arribar a la costa sin ningún tipo de problema, e incluso cuando el capitán José Jiménez reconoció la zona junto a otros oficiales, no sufrió ningún tipo de enfrentamiento. No habiendo novedad y encontrando el camino libre, la flota prosiguió hasta arribar a la cala llamada del Salaret, donde pasarían la noche y descansarían hasta el amanecer. Estamos en la playa de los Locos de Torrevieja, anteriormente conocida como playa del Salaret. Hasta aquí arribaron las tropas liberales al mando del capitán José Jiménez la noche del 17 de agosto de 1823. Allí descansarían y planearían el asedio a la población de Torrevieja. Poco antes del amanecer, las tropas se formaron e iniciaron su marcha en dirección a la población de Torrevieja. Debemos tener en cuenta que todo esto en aquel entonces no existía, ¿no? Tan solo ya a finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a encontrar las primeras viviendas. Toda la línea de costa se encontraba intercalada por arenales y pequeñas calas rocosas. En 1910 se inaugura, frente a la presente playa, un sanatorio mental por parte de una familia procedente de Murcia y que posteriormente dará nombre a la presente playa como Playa de los Locos. Cuando apenas habían avanzado unos metros, yo creo que en aquel punto de allí, en lo que hoy conocemos como Curva del Palangre, se encontraron con una partida de absolutistas, de los cuales habían dos a caballo y tiene lugar un pequeño enfrentamiento a tiros. Reconocidos por el sargento Miguel Bordonado, los facciosos gritaron alabanzas a favor de Fernando VII, por lo que fueron repelidos a tiros, causando numerosos heridos que tuvieron que abandonar a toda prisa el terreno. En el momento de este primer incidente, se decide formar a toda la tropa en batalla. Si se habían tropezado con un grupo de absolutistas, ello significaba que en la zona pudieran haber más, o que los mismos que habían salido huyendo pudieran regresar con refuerzos.
Y así pasó. Llegando a Torrevieja salió al paso un grupo de infantería, pero fue nuevamente repelido a tiros, sin sufrir ningún tipo de baja. Tras avanzar en dirección a Torrevieja desde la playa del Salaret, las tropas liberales deciden dividirse en dos flancos con la finalidad de cercar la población y evitar así ataques sorpresas. Tal y como observamos en la parte superior derecha de la Carta Náutica de Torrevieja del año 1813, por un lado, un contingente al mando del teniente Mariano Pastor se dirigió hacia el norte, con la intención de tomar los molinos que se establecían en la parte más elevada del municipio y la Torre Vieja, donde permanecían fortificados los enemigos. Mientras tanto, otro destacamento al mando del capitán José Rodríguez lo haría por el sur, bordeando la costa hasta Punta Cornuda, justo hasta el inicio de la zona portuaria, que era el objetivo principal de dicha incursión. Ahora, cabe preguntarnos el porqué de esta acción militar en un pueblo de pescadores y salineros tan pequeño como Torrevieja en aquellos momentos, ¿no? Y parte de su respuesta podríamos encontrarla en su puerto. Bueno, en aquel momento no existía puerto como tal, sino en la bahía o ensenada. A principios del siglo XIX, Torrevieja no contaba con un puerto como tal, sino que los buques y embarcaciones de gran envergadura atracaban en la bahía de la población, comprendida esta entre la Cala Cornuda y el canal de la Acequión. Ya desde comienzos del siglo XIX, en la bahía de Torrevieja hay un gran trasiego comercial. Pequeñas embarcaciones eran las encargadas de transportar desde la orilla hasta los barcos atracados mar adentro todo tipo de artículos que serían exportados a otras zonas de España e incluso del exterior. Artículos como sal, que ya se producían en las salinas de Torrevieja desde finales del siglo XVIII, y también esparto, hortalizas y frutas provenientes del interior de la comarca, eran embarcados en la bahía de la población, y así será hasta la construcción de un muelle privado en torno al año 1880 que recibirá el nombre de Muelle Mínguez o del Turbio. El diario patriótico de la Unión Española del 1 de septiembre de 1823 añade que una de las causas de la ofensiva militar a la población fue el ataque continuado a los barcos mercantes que transitaban por sus aguas, causando males considerables al comercio español y especialmente a la plaza de Alicante. Por otro lado, la existencia de dos estructuras militares defensivas, por un lado la famosa Torre Vieja, ubicada en el entorno de las Eras de la Sal, y por otro lado el fuerte de Punta Cornuda, pues eran una clara amenaza para los navíos liberales que cubrían la ruta Cartagena-Alicante, ya que en cualquier momento pues se podían ver atacados por el fuego de artillería. Debemos tener en cuenta que estamos en una zona en la que Orihuela ejercía una gran influencia. Y Orihuela era fiel defensora de la monarquía de Fernando VII. Por este motivo, y por el de encontrarse a mitad camino entre Alicante y Cartagena, los liberales se vieron obligados a atacar Torrevieja, un punto estratégico de vital importancia.
Nos encontramos en la plaza del Molino de Torrevieja, uno de los puntos más elevados de la localidad. Por aquí discurrió el primer batallón liberal la mañana del 17 de agosto de 1823. En la parte más alta de Torrevieja existían una serie de molinos de viento para moler sal, que fueron revisados y desmantelados. Fue una acción rápida que se llevó a cabo para evitar que los facciosos se escondieran o se hiciesen fuerte en el interior de estas estructuras similares a torres defensivas, así como asegurarse de que no se guardaban armas en el interior. Tras desmantelar los molinos, el batallón liberal pasaría muy próximo a una gran finca agrícola que recibía el nombre de Cerco Castiaro y se situaba en lo que hoy conocemos como Parque de las Naciones. Se trataba de una finca agrícola ya con gran actividad documentada a principios del siglo XIX y donde existía una gran mansión y este aljibe que tenemos aquí a mi izquierda. Sin embargo, la capilla que se levanta en uno de los extremos de la finca en aquel momento no existía, ¿no? En el año 1823, debido a que comenzó a construirse muchos años después. De la zona de los molinos, la milicia, al mando del teniente Mariano Pastor, se trasladó a la Torre Vieja, una torre defensiva costera medieval de la que nada se conserva en la actualidad y que se ubicaba en el entorno de las eras de la sal. Según los planos que se conservan, se trataba de una estructura de planta circular, similar a la Torre del Moro que vimos anteriormente, y levantada en bloques de piedra arenisca extraída de canteras cercanas a la zona. No sabemos con certeza el estado de conservación en el que se encontraba en aquella época. Lo que sí es cierto es que, tras el fuerte terremoto del año 1829, quedó prácticamente destruida y sus sillares fueron utilizados años después para la construcción de la iglesia parroquial. Su ubicación exacta también es todo un enigma, dado que hasta la fecha, a pesar de que se han desarrollado numerosas excavaciones en la zona, no se han encontrado restos de la misma. Yo la ubicaría bajo el cruce de la calle Faleria con Orihuela. Todo indica que no encontraron resistencia en ninguno de estos puntos, ya que no se registraron incidentes reseñables ni causaron ninguna baja, tan solo algunos detenidos. Mientras tanto, por el flanco izquierdo avanzó otro batallón liderado por el capitán José Rodríguez, discurriendo paralelo a la costa con la finalidad de tomar la batería de defensa que existía en Calacornuda, junto al puerto de la población. Nos encontramos delante del monumento al hombre del mar, en el arranque del paseo marítimo Juan Aparicio. En este lugar se alzó, hace 200 años, una batería para la defensa de la costa de Torrevieja, uno de los principales objetivos de las tropas liberales.
aunque hoy tan solo se conservan 2 sillares desplazados y en la orilla del mar de aquel conjunto arquitectónico militar, aquí, junto a este baluarte que ahora os voy a mostrar. Mirad, aquí tenemos uno de esos bloques conservados y a este lado este otro, rectangular. Ahora os lo mostraré más de cerca. Bajo el suelo del actual paseo se encuentran los cimientos y el trazado de dicho conjunto arquitectónico. Hacia el año 1775, Joseph Branly, ingeniero militar ligado a la corona, proyecta una batería de defensa con 2 cañones para la seguridad del comercio portuario que se debía construir sobre las peñas de Punta Cornuda, junto al puerto de Torrevieja. Años más tarde, en octubre de 1806, otro ingeniero militar, Mariano del Río, dibujó en detalle el plano de la Punta Cornuda y la nueva batería proyectada para la defensa de la costa, con capacidad para 6 piezas de artillería, alojamiento para un oficial y 60 soldados. Según el plano conservado en el Archivo Histórico Nacional, vemos un conjunto arquitectónico en forma de herradura, con un amplio baluarte defensivo orientado hacia el mar con un foso circundante y con acceso mediante un puente levadizo por la parte norte. Las defensas a modo de baluarte son de clara tradición francesa, muy desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Consistía en un bastión fortificado que sobresalía del resto del conjunto arquitectónico o del edificio principal, ¿no? Y que servía no únicamente para la defensa de la propia fortaleza, sino también como plataforma para situar la artillería. De esta forma obligaba al enemigo a atacar desde una posición más alejada de sus muros. Mariano del Río y Lorenzo Medrano colaboraron en la construcción del fuerte defensivo, acabado y operativo en el año 1810, época en la que también se concluye la fortificación de Cádiz, entre otras. En estos momentos se concluye la muralla de Cádiz y se está trabajando en las defensas del castillo de Burgos, la del Retiro en Madrid o la de San Fernando en Alicante, cuyas obras no se terminan hasta 1813. A pesar de ser estas posteriores en el tiempo, se conservan perfectamente y están declaradas bien de interés cultural, todo lo contrario a lo que encontramos hoy día en Torrevieja. El fuerte de Punta Cornuda disponía de numerosas habitaciones para el oficial y la tropa, así como cocina y almacenes. En los muros del edificio existiría
Asimismo, 2 garitas laterales para la vigilancia de los centinelas, y en la parte delantera del semicírculo un parapeto con 6 cañoneras. Pero la batería de defensa de Punta Cornuda también fue testigo, años atrás, de otro hecho de gran importancia para la historia de España. El asedio del año 1823 no fue el único hecho que aconteció en la batería de defensa de Torrevieja, sino que años atrás, en la época de la Guerra de Independencia, ya se vivió otro episodio interesante para la historia de España y que conviene recordar. En plena Guerra de Independencia, la España liberal se prepara para la redacción de su primera Constitución y la proclamación de las Cortes Generales en Cádiz. En verano de 1810, los diputados provinciales inician su viaje a la ciudad de Cádiz con la finalidad de instaurar la primera Constitución española. El diputado Lorenzo Villanueva, en su libro Viaje a Cortes, narra y describe su paso por Torrevieja en agosto del año 1810, citando la batería de defensa de la costa como protagonista del episodio. En agosto de 1810, los diputados electos de las provincias del Levante español que se trasladaban a Cádiz se ven sorprendidos por un brote de fiebre amarilla, lo que les obliga a interrumpir su viaje y ponerse en cuarentena. La Junta de Sanidad determina ponerlos en cuarentena tanto en las múltiples dependencias con que contaba la batería defensiva de Torrevieja como en numerosas viviendas construidas en su entorno. Villanueva describe que era de noche y estaba lloviendo. Detuvieron los carruajes a la entrada. Duró esta operación cerca de 1 hora. El remate fue conducirnos a la cuarentena, donde se descargaron los equipajes y cada cual se acomodó como pudo. Entre las personalidades se encontraban el conde de Buenavista y el marqués de Villamejor, donde pasaron la temporada en observación. Volviendo al asedio de 1823, la batería fue tomada sin la menor resistencia, encontrando en él a un paisano llamado Antonio María y 2 cañones de A24 cargados y con mecha encendida, dispuestos a ser usados. El cañón de 24 libras era una pieza de artillería naval de gran calibre, ¿no? Muy utilizado por la Armada Española durante los siglos XVIII y XIX. Fue un armamento clave en la defensa de las costas españolas y el calibre artillero más grande utilizado en asedios. Según atestigua la prensa de la época, una vez tomado el fuerte de Punta Cornuda, pues los 2 cañones que encontraron fueron destrozados y quemaron los soportes sobre los que se montaban para inutilizarlos. Posteriormente extrajeron toda la munición que se almacenaba en el interior de este edificio, ¿no? Y tomaron como prisionero al tal Antonio, que era la única persona que encontraron en su interior. Asediada Torrevieja y tomada por la guerrilla liberal, habiendo desmantelado los molinos, la torre y la batería de Punta Cornuda, aún quedaba un último objetivo antes de garantizar su seguridad. Una vez concluidos los objetivos marcados en tierra, para garantizar la seguridad, pues fue necesario revisar los diferentes buques que se encontraban fondeados en la bahía torrevejense, ¿no? Evitando así cualquier ataque desde el mar. Así pues, otro destacamento, liderado por el capitán Vicente López, se dirigió a apoderarse de los corsarios enemigos que estaban fondeados en la hoya del fuerte, y cuya intención era la de abrir fuego
contra los liberales. Según el Diario Patriótico de la Unión Española, fueron 3 los barcos que neutralizaron sin sufrir ninguna baja. Por un lado, la Perla, el segundo barco se titulaba el Gambo y por último el San Joaquín, de los que se hicieron varios prisioneros y se apoderaron de numeroso armamento y abundante munición. El asedio a la Torrevieja terminó en esta ocasión con el triunfo de las tropas liberales, y a los prisioneros se les dio la opción de jurar constitución o muerte, aunque los combates seguirían posteriormente en Alicante. El episodio del asedio a la Torrevieja durante el verano de 1823, en plena guerra realista, es un hecho que mucha gente desconoce, ¿no? Incluso los propios habitantes de la población, y arroja a la luz la existencia de una estructura defensiva desconocida y desaparecida en la actualidad, una fortaleza militar coetánea a la de Cádiz y anterior a muchas de las que se conservan en Cartagena, e incluso que el castillo de San Fernando de Alicante, ¿no?, que se inaugura en el año 1813, 3 años después del fuerte defensivo de Torrevieja, y que no ha sido reconocido ni puesto en valor hasta la actualidad.